Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Donaldo Rubio Pardo. Este video es presentado al docente Edwin Sosa, dando alcance a la unidad número 4. Voy a hablar sobre lo que es la descripción archivística, los cuadros lo que es el Banter, el marco normativo sobre el cual se rige la descripción archivística, y en qué consiste la tabla de control de acceso y para qué se utiliza, bajo qué normatividad se rige. Bueno, primero voy a definir lo que es la descripción archivística. Básicamente es un proceso en el cual se involucran entidades, agentes y funciones. Es una elaboración de representación de los documentos, el cual persigue como objetivo principal la búsqueda, localización, intercambio, reutilización, comunicación y comprensión de los documentos de archivo. Entonces, es una herramienta supremamente importante y muy útil para nosotros los administradores de información, los futuros archivistas. Cuando hablo de entidades es la relación que se entabla entre varias unidades de información, llámese en archivos, llámese en centros de información, eh, bibliotecas, pues que sirven como una red de apoyo para intercambio de documentos. Pues esto lo vamos a hacer en redes, ¿sí? Utilizando bases de datos, tablas, registros o campos que nos permitan la recuperación amplia de cierta información. Entonces, para qué es útil la descripción archivística? Facilita la comprensión del contexto y del contenido de los documentos, de la información, de dónde proceden, las funciones que son reflejo en otras, los asuntos que tratan, sus características y los volúmenes en los cuales se encuentra representada esta información. Esto para tener una información clara de, de las entidades o de las organizaciones, cómo tienen almacenados sus archivos. En el ambiente virtual en el que nosotros nos desarrollamos actualmente, pues los metadatos cumplen una función esencial en cuanto al intercambio de datos o la recuperación de información que se encuentra concentrada en las bases de datos y en la red. Entonces, aseguran el mantenimiento y la integridad y la autenticidad de la información. Digamos que es similar a lo que cumple la función archivística, pero no pueden sustituir la descripción archivística. ¿Por qué? Porque no pueden tomar en cuenta las necesidades de los usuarios, es decir, la descripción archivística es un proceso netamente intelectual. Si nosotros somos los que vamos a describir esas, esas unidades de información, esos archivos, y los metadatos son los elementos que nos van a ayudar a nosotros a encontrar o a consultar la información específica de lo que estemos requiriendo de nuestras necesidades de información. Pues la descripción parte de un proceso integral de gestión de información, de gestión de documentos. Los beneficios de la normalización de la descripción archivística, pues se basan básicamente lo que vamos a obtener es una integración de archivos en un único sistema,
Esto, hay unos estándares internacionales. Entonces, para la descripción vamos a basarnos en la norma ISAR o en la norma ISAT, y ellas son las que básicamente de ahí nace la normativa o mejor la estandarización de cómo se debe realizar la descripción archivística. Otro beneficio que nosotros tenemos con esta descripción es el control de las series documentales, eh, para no encontrarlas desfragmentadas. eh, Vamos a tener una uniformidad en las descripciones. eh, eh, Vamos a tener una homogenización de las entradas y salidas de datos. Vamos a mejorar la identificación de los fondos, y sobre todo que vamos a tener una continua, o mejor, un intercambio con otras entidades. Entonces vamos a enriquecer nuestra red de información, con base en los acervos documentales de otras entidades o de otras organizaciones. Eh, bueno, ya para cerrar lo que es la descripción de documentos, pues les puedo decir que básicamente nos ayuda es ¿para qué? Para el intercambio de datos, ¿no? Para poder implementar sistemas lógicos relacionales capaces de aprovechar correctamente la información que reposa dentro de nuestros acervos documentales. Ahora voy a hablar de lo que es un inventario documental. Un inventario documental es un instrumento archivístico cuya finalidad o cuya objetivo principal es la recuperación de información. Entonces, este inventario se realiza eh, por unidad administrativa, y básicamente lo que hace es, lo que permite es hacer transferencias documentales y saber cómo está constituido nuestro fondo documental. El inventario documental está estructurado básicamente o mejor, los campos en los que se deben llenar dentro del inventario, pues son el código de la serie documental, el nombre de la serie, la descripción del asunto, hay una fecha inicial, una fecha final. eh, También debe registrarse la entidad productora, la empresa, la unidad administrativa o el área que hace, en el cual están esas series documentales. eh, Va unas observaciones, y él también nos describe en qué formato está representada esa información. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el Banter, los bancos o el banco terminológico. Básicamente, este instrumento archivístico em, fue elaborado por el Archivo General de la Nación de acuerdo a unas necesidades propias de estandarización en los nombres de las series documentales. En muchas entidades tenemos procesos transversales. Eh, la misión y la visión de las empresas varía, pero se mantiene una misma línea, o mejor, unos mismos procesos en cuanto a procesos contables, procesos de administración de personal, eh, procesos de contratación. Entonces, lo que persigue el banco terminológico es una
una homologación, o mejor, una estandarización en nombres, ¿sí? Que las series documentales comunes que se dan en las diferentes entidades se rijan bajo un mismo estándar, bajo una misma, un mismo nombre. Entonces, que sean reconocidas en varias entidades y esto para poder identificar de manera más clara los nombres de las series documentales. También allí hay una disposición final, entonces no debe existir variación en los tiempos de retención documental, en los tiempos de retención de las diferentes series. Bien sabemos que los contratos se rigen, o mejor, su vigencia va a 20 años, en las historias laborales entre 80 años, entonces esos tiempos de retención también deben de estar reflejados dentro de las tablas y no debe haber ningún tipo de variación. Entonces sabemos que para los documentos contables también hay un tiempo que estipula la ley y pues no deben de variarse en las diferentes tablas de retención que se tengan en las entidades. Por eso es importante, o la finalidad mejor del banco terminológico es estandarizar ese tipo de procesos. Las tablas de control de acceso son otro instrumento archivístico muy importante porque allí es donde nosotros vamos a determinar el grado de acceso que tiene algún funcionario o el público en general frente a la información que producen las entidades, las organizaciones. Entonces hay documentos, hay información de carácter confidencial, de carácter privado, otra que es de carácter pública y otra que es de carácter restringido. Estas tablas de control de acceso determinan el nivel de consulta, el nivel de acceso que va a tener algún usuario de información en algunos expedientes. Entonces, por ejemplo, un contrato es de libre acceso, ¿sí? Una historia laboral tiene un acceso restringido, al igual que una historia clínica. ¿Por qué? Porque son documentos en los cuales está registrada información de carácter privado para algunos. Se habla de restringido pues porque los que van a tener acceso a esa información, hablando de las historias clínicas, pues va a ser el personal médico que nos esté tratando y nosotros como titulares de nuestra historia clínica. Para las historias laborales hay un caso muy similar, y es que también nosotros podemos tener acceso a esa información, pero nuestros compañeros de trabajo, el público en general, pues no les interesa ciertos registros, cierta información que está que está en nuestras historias, en nuestra hoja de vida, en nuestra historia laboral. Hay documentos de carácter confidencial, eh, como por ejemplo algunas actas de junta directiva dentro de nuestras entidades, y otras de carácter secreto, porque las fórmulas que manejen de pronto en la parte industrial, eh, en Indumil, en la industria militar, pues hay documentos de carácter secreto también en cuanto a la elaboración de ciertos materiales, que son pues información muy celosamente, muy celosamente guardada pues por las características que tiene, ¿sí? Entonces,
Estas tablas de control de acceso son las que nos permiten pues determinar ese grado de acceso a la información. Pues espero haber dado contestación al planteamiento de esta unidad y pues muchas gracias.